El desierto del Egipto antiguo se extendía imponente, sus dunas doradas cubriendo kilómetros y kilómetros de tierra vacía. Solo el incesante canto del viento rompía el profundo silencio, y las pirámides, ya desgastadas por el tiempo, se alzaban como gigantes de piedra, observando el paso de las generaciones. En este vasto y árido lugar, Nefertari y Amenemhat, una joven pareja originaria de Tebas, caminaban lentamente hacia lo desconocido. Nefertari, con su piel bronceada por el sol, sus ojos de un marrón profundo y su cabello negro como la noche, estaba llena de inquietud. A su lado, Amenemhat, su esposo, caminaba con paso firme y seguro, como si el desierto no fuera más que un campo familiar. Ambos habían llegado a este lugar con la esperanza de encontrar algo más que simples riquezas materiales. Querían desvelar los secretos que se escondían en los templos olvidados y las tumbas selladas de las antiguas dinastías faraónicas. La vida en Tebas había sido tranquila, pero había algo dentro de Nefertari que la impulsaba a buscar algo más grande, algo que no se podía tocar ni ver. Su corazón ardía por los misterios del pasado, por las leyendas que hablaban de dioses inmortales, criaturas mitológicas y artefactos con poderes que trascendían la comprensión humana. Sin embargo, a pesar de su fascinación por lo desconocido, una sensación de inquietud la perseguía, como si algo estuviera acechando en las sombras. Un día, mientras exploraban una zona remota cerca de las orillas del Nilo, Nefertari vio algo extraño a la distancia. Una pequeña abertura en el suelo, rodeada de piedras antiguas, parecía ser la entrada a algún tipo de tumba o santuario. Era una abertura tan discreta que, de no ser por su aguda intuición, Nefertari nunca la habría encontrado. Amenemhat, con su usual desdén hacia las supersticiones, no dudó en adentrarse en la oscuridad. La tumba era profunda y fría, el aire denso y viciado por el paso de milenios. El eco de sus pasos resonaba entre las paredes, como si la tierra misma estuviera vigilando su presencia. Mientras caminaban más adentro, comenzaron a ver extraños jeroglíficos que decoraban las paredes, narrando historias de dioses olvidados y de faraones que desafiaron la voluntad de los mismos. Las figuras en las paredes parecían moverse con el paso del tiempo, y Nefertari sentía que, con cada paso, el ambiente se volvía más denso, más opresivo. ¿Ves esto?, dijo Amenemhat, señalando una inscripción particularmente elaborada. Habla de Ra, el dios solar, y de su ojo, un artefacto que puede traer prosperidad, pero también destrucción. Es un regalo de los dioses, pero solo para aquellos que son dignos. Nefertari lo miró con cierto escepticismo, aunque la mención del ojo de Ra la intrigó. Había oído historias sobre el poder de ese objeto en los relatos que los sacerdotes solían contar en los templos, pero nunca había creído que existiera. ¿Sería posible que en este lugar olvidado se encontrara realmente algo tan poderoso? Poco después, mientras exploraban una sala más profunda de la tumba, sus ojos se posaron en un altar cubierto de polvo. Allí, descansaba una piedra en forma de ojo, tallada con una precisión que parecía casi sobrenatural. El ojo era de obsidiana negra, con detalles tallados de oro puro que reflejaban la luz de sus antorchas. La forma era inconfundible, el ojo de Ra, el mismo que había aparecido en las leyendas. «Es hermoso», susurró Nefertari, su voz temblando ligeramente. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y una extraña sensación de desasosiego comenzó a apoderarse de ella. Había algo en ese ojo que no podía entender, algo que la hacía sentir, de alguna manera, pequeña, vulnerable. A pesar de la belleza del objeto, sentía que había algo peligroso en él, algo que no pertenecía a este mundo. Amenemhat,
sin embargo, no compartía la misma sensación. Su interés por la riqueza y el poder era más fuerte que su respeto por las advertencias. Se acercó rápidamente al altar y, sin dudar, tomó el ojo de Ra en sus manos. La piedra era fría al tacto, y un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando sus dedos entraron en contacto con la obsidiana. Pero él lo ignoró, convencido de que había encontrado algo que podría cambiar su destino. «Lo llevaremos a Tebas», dijo con una sonrisa arrogante, como si hubiera encontrado un tesoro que garantizaba su éxito. «Este ojo nos llevará al poder, Nefertari. Ya no tendremos que preocuparnos por nada». Nefertari, a pesar de la sensación de alarma que sentía, no dijo nada. El brillo del ojo de Ra parecía hipnotizarla, y aunque su instinto le decía que se alejara, se quedó en silencio. Sin embargo, algo en su interior la inquietaba. Las leyendas hablaban de la ira de Ra, del poder incontrolable del ojo y de cómo aquellos que lo tocaban sin el debido respeto sufrían consecuencias terribles. Esa noche, mientras acampaban cerca de las ruinas, Nefertari se vio envuelta en un sueño extraño. En él, el ojo de Ra brillaba con intensidad, y ella se encontraba frente a una figura oscura, cubierta con una capa de sombras. No podía ver su rostro, pero la sensación de miedo era palpable. La figura le hablaba en una lengua que no comprendía, y aunque sus palabras eran incomprensibles, la energía que emanaba de ella la llenaba de terror. En sus sueños, la figura le advertía de la maldición que se desataría sobre ellos si no devolvían el ojo a su lugar original. Despertó sobresaltada, con el corazón acelerado y un sudor frío recorriéndole la frente. Miró a su alrededor, buscando consuelo en la luz de las estrellas, pero el miedo persistió. Miró hacia donde Amenemhat dormía, abrazado a su tesoro, ajeno al peligro que había desatado. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que algo terrible se estaba gestando, algo que ni siquiera los dioses podrían detener. El ojo de Ra ya estaba en sus manos, y con él, el destino de ambos se había sellado. La mañana llegó como una pesadilla atrapada entre las sombras del desierto. Cuando los primeros rayos del sol rozaron la tierra, el aire se tornó más pesado, como si el propio cielo se hubiera cubierto con un velo de inquietud. Nefertari se despertó agitada, con la sensación de que algo terrible había ocurrido en sus sueños, pero al mismo tiempo, la extraña opresión que había sentido durante la noche seguía presente, pesando sobre su pecho como un yugo. Miró a su alrededor, el campamento estaba tranquilo, pero la atmósfera era tensa. Amenemhat todavía dormía, abrazado al ojo de Ra con una expresión de satisfacción en su rostro. Como si el objeto, en su fría perfección, lo hubiera arrastrado a un sueño profundo y pesado. Nefertari se levantó lentamente, tratando de apartar el mal presagio que la perseguía. No podía ignorar la sensación de que algo estaba profundamente mal. Algo había despertado en la oscuridad de la tumba, y ahora no había vuelta atrás. Durante el día, mientras caminaban de regreso hacia Tebas, Nefertari comenzó a notar algo extraño en su esposo. Aunque él no parecía cambiar su actitud, su energía era diferente. Había una intensidad inquietante en su mirada, un brillo extraño que no reconocía. Se mostró más ansioso de lo habitual, siempre mirando el ojo de Ra con una fascinación creciente. Había algo en su comportamiento que la hacía sentir incómoda, como si él ya no fuera el mismo hombre con el que había compartido su vida en Tebas. Por su parte, Nefertari trató de hablar con él. Intentó preguntarle sobre lo que había sentido en la tumba, sobre la historia del ojo de Ra que les había contado el sacerdote Imhotep.
Pero cuando mencionó al dios Ra, un ligero estremecimiento recorrió el rostro de Amenemhat, y algo en su rostro cambió, como si la mención del dios hubiera tocado una fibra sensible dentro de él. Ra no tiene poder sobre nosotros, dijo él, con un tono extraño, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Este ojo es solo un objeto de poder. Nada más. Pero Nefertari no estaba tan segura. Aunque no tenía pruebas concretas, sentía que el ojo de Ra no era solo un amuleto, sino una fuerza mucho más poderosa y peligrosa que lo que Amenemhat quería creer. En lo más profundo de su ser, sabía que algo oscuro estaba tomando forma, una sombra que comenzaba a envolverlos sin que pudieran escapar. Esa noche, al caer el sol, la situación empeoró. La primera señal fue la tormenta de arena. Las nubes oscuras comenzaron a formarse en el horizonte, cubriendo el cielo con una capa espesa y opaca. El viento se levantó de forma repentina, y las dunas comenzaron a moverse, creando una sensación de caos. En ese momento, un frío helado se apoderó del aire, una temperatura que no correspondía al clima abrasador del desierto. Nefertari intentó protegerse, pero la arena comenzaba a invadir el campamento, cubriéndolo todo. En medio de la tormenta, vio algo extraño. La figura sombría que había visto en sus sueños apareció ante ella, emergiendo de la oscuridad. Era la misma figura, el ser que había estado observándola desde sus visiones. Esta vez, sin embargo, no era un sueño. La figura estaba allí, tangible, con su presencia oscura y poderosa. Y esta vez, no se limitó a observar. Se acercó, como un espectro condenado, y su voz, profunda y resonante, llenó el aire. Has tocado lo prohibido, mortal. El ojo que has robado no es un simple amuleto, es la prisión de una maldición antigua. Ahora debes pagar el precio. Nefertari retrocedió aterrada, pero no podía moverse, como si sus pies estuvieran clavados al suelo. La figura, que no era humana, sino una manifestación de sombras y fuego, la miraba con ojos vacíos de compasión. El ojo de Ra es el reflejo de su poder, un poder que no debe ser desafiado. Ahora, vuestra alma está atada a la voluntad de Ra, y su ira caerá sobre vosotros. El viento aulló como si respondiera a sus palabras, y las dunas del desierto comenzaron a moverse con mayor violencia. La figura de sombras comenzó a desvanecerse en la tormenta, dejando a Nefertari sola y petrificada. Cuando la tormenta finalmente se calmó, el silencio fue aún más profundo que antes. A la mañana siguiente, Nefertari no sabía si lo que había experimentado era real o solo una ilusión nacida del miedo. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. Su cuerpo estaba débil, y su mente, nublada por la oscuridad de la visión, se sentía más pesada. Los días siguientes fueron cada vez más extraños. Aunque estaban fuera del desierto y se acercaban a la seguridad de la ciudad, el peligro seguía acechando. En las noches, Nefertari veía sombras moverse en el borde de su visión, y las voces del viento la susurraban en lenguas antiguas. No podía ignorar las advertencias. Algo había despertado, algo mucho más grande que cualquier mortal. Amenemhat, por su parte, se mantenía obsesionado con el ojo de Ra. A pesar de las inquietudes de Nefertari, parecía más determinado que nunca en su deseo de usar el poder del amuleto para ganar riqueza y prestigio. Pero su comportamiento comenzó a ser más errático. A menudo se encontraba mirando fijamente el ojo, como si estuviera comunicándose con él de alguna manera, sus ojos reflejando una mezcla de deseo y temor. Ya no era el hombre que ella había conocido,
y esa transformación la llenaba de un temor profundo. Una tarde, mientras estaban en las afueras de un mercado en Tebas, Nefertari escuchó a un anciano sacerdote hablar sobre la maldición del ojo de Ra. «¿Quién ose tomar el ojo sin entender su poder?», decía el hombre con voz grave, «será consumido por la furia de Ra, y su alma será atrapada en el ciclo eterno de la oscuridad». Nefertari sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin embargo, cuando intentó hablar con Amenemhat sobre lo que había oído, él la ignoró, como si sus palabras fueran insignificantes. En su mente, ya no había lugar para las advertencias. Solo quedaba un propósito: conseguir más poder a cualquier costo. A lo lejos, la figura sombría volvió a aparecer en la visión de Nefertari, más cerca que nunca. La oscuridad que la rodeaba no solo estaba vinculada al ojo, sino también a su destino. La maldición se había desatado, y su destino ya estaba sellado. El sol ya se había puesto cuando llegaron a la ciudad de Tebas, y la luz naranja se desvanecía lentamente detrás de las pirámides. Sin embargo, a pesar de la belleza del atardecer, el aire se sentía cargado de algo ominoso. La ciudad, normalmente bulliciosa y llena de vida, parecía sumida en un extraño silencio. Nefertari caminaba junto a Amenemhat, pero su mente no estaba allí. Su cuerpo estaba presente, pero su alma seguía atrapada entre las sombras que la acosaban, como si una fuerza invisible la arrastrara hacia un destino inevitable. Durante los días que siguieron a su regreso, Nefertari intentó ignorar las voces que se filtraban en su mente. Intentó dejar atrás la figura oscura que la había visitado en sus sueños y la tormenta de arena, pero todo se volvió aún más extraño. Las sombras parecían alargarse de forma inusual, y el ambiente en Tebas se volvía cada vez más tenso. Los aldeanos hablaban en susurros, pero cuando Nefertari intentaba preguntar, nadie le respondía. El aire estaba impregnado con una presión extraña, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Amenemhat, por otro lado, se sumía más en su obsesión por el ojo de Ra. La piedra lo llamaba, lo atraía, y pasaba horas frente a ella, acariciando sus bordes y murmurando en un idioma extraño. A veces, incluso se le veía hablar solo, como si estuviera en una conversación silenciosa con el amuleto. Nefertari observaba todo esto con creciente horror. El hombre que amaba ya no era el mismo, algo en su interior había cambiado. Una noche, mientras Nefertari descansaba, la oscuridad se apoderó de su habitación. Un aire gélido, que no venía del exterior, la rodeó de golpe. El ojo de Ra, que Amenemhat había dejado en una mesa cercana, comenzó a brillar con un resplandor azul intenso. La piedra, que antes parecía inerte, ahora parecía latir como un corazón, pulsando con una energía malévola. Nefertari intentó apartar la mirada, pero algo la obligaba a mirar. La luz del ojo se reflejaba en sus ojos, y de repente, su mente fue invadida por una visión. La figura oscura de sus sueños apareció una vez más, pero ahora era más real, más tangible. La sombra se alzó frente a ella, tomando forma humana, una figura de un hombre alto y delgado, con los ojos brillando como brasas. La voz, profunda y resonante, llenó su mente. «Has liberado lo que no debe ser liberado, hija de los mortales», dijo la figura, su voz retumbando en sus oídos. «La maldición que has desatado es solo el principio». Nefertari retrocedió, sintiendo un miedo tan profundo que su corazón casi se detuvo. La figura levantó la mano, y con un gesto rápido, la sombra se deshizo en humo negro, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí.
Pero las palabras quedaron grabadas en la mente de Nefertari, resonando como un eco lejano. Ra ya sabe que el ojo ha sido robado. El juicio comenzará. Atormentada por la visión, Nefertari despertó, pero el miedo no desapareció. Al contrario, se intensificó. No podía sacudirse la sensación de que algo terrible se cernía sobre ellos, que la ira de Ra se estaba desatando lentamente. Al día siguiente, encontró a Amenemhat sentado frente al ojo de Ra, con una expresión que no era humana. Sus ojos brillaban con una luz dorada, y su rostro estaba rígido, como si estuviera en trance. No dijo palabra alguna, pero Nefertari vio algo en su mirada que la aterrorizó aún más. La sombra del dios se había apoderado de él. Fue entonces cuando Imhotep, el sacerdote de Tebas, visitó su hogar. Ya no era un hombre joven, pero su mirada sabía, como si hubiera vivido más de lo que cualquier mortal debía. En cuanto vio el ojo de Ra, su rostro se oscureció. El ojo, murmuró, acercándose lentamente, pero con miedo. ¿Dónde lo encontraron? Nefertari, incapaz de ocultar la verdad, le relató su descubrimiento en las ruinas. Imhotep escuchó en silencio, pero su rostro se tornó más grave a medida que avanzaba la historia. Finalmente, levantó las manos como si estuviera tratando de alejar el mal. El ojo de Ra no es solo un amuleto. Es una herramienta divina, un ojo que observa el mundo entero, pero que también castiga a aquellos que osan tomarlo. Solo los faraones de sangre pura pueden poseerlo sin enfrentar consecuencias. Pero vosotros, mortales, habéis desafiado a un dios antiguo. Ra no lo perdonará. El sacerdote miró fijamente a Amenemhat, quien aún permanecía en trance, y luego a Nefertari. Ra ya ha comenzado su juicio. Vosotros no sois los primeros que buscáis poder en el ojo, pero los que lo hacen deben pagar el precio. La ira de Ra es como el sol mismo, no puede ser desafiada sin consecuencias terribles. Nefertari, angustiada, intentó interrogar a Imhotep sobre lo que podían hacer para detener la maldición, pero él solo pudo mirar a lo lejos, hacia el horizonte, como si presintiera que la respuesta ya era inútil. El destino de los mortales está sellado cuando os enfrentáis a los dioses. Ra se levanta como el sol al amanecer, y nada puede detener su furia. Su juicio es inquebrantable. Esa noche, mientras la ciudad de Tebas se sumía en la oscuridad, Nefertari no podía descansar. Sabía que algo estaba sucediendo con Amenemhat, algo que iba más allá de su comprensión. La figura sombría que la había perseguido en sueños, el ser que representaba la furia de Ra, volvió a aparecer, esta vez en carne y hueso. Estaba ante ella, alto y sombrío, como un espectro de terror. Vuestra traición no será perdonada, dijo la figura, su voz como un rugido que retumbaba en las paredes. El ojo de Ra me pertenece. Y su castigo no tiene fin. Nefertari intentó apartarse, pero el dios la atrapó. Con un solo gesto, la figura levantó la mano, y la luz dorada del ojo de Ra bañó la habitación, llenándola con la intensidad del sol mismo. La luz penetró en su piel, quemándola, dejándola inmóvil, mientras una sensación de desesperación y abandono la envolvía. El ojo de Ra brillaba intensamente, y Nefertari entendió al fin la magnitud de su error. Ra había vuelto para cobrar su venganza. Y ellos, atrapados entre la mortalidad y la divinidad, no podían escapar. La sentencia había sido dictada. La furia del sol había comenzado. El sol se alzaba sobre Tebas,
bañando la ciudad en una luz tan dorada y cegadora que parecía consumir todo a su paso. Era como si el cielo, implacable y enardecido, hubiera decidido hacer pagar a todos los mortales por los pecados de unos pocos. El aire se sentía pesado, denso, como si la propia tierra estuviera conteniendo el aliento, esperando el desenlace que ya era inevitable. Los días de Nefertari y Amenemhat estaban contados, y en sus corazones, ya no había espacio para la esperanza. El sacerdote Imhotep había desaparecido esa mañana, dejando atrás solo el eco de sus palabras, y con él, la última posibilidad de salvación. Nefertari no podía dejar de pensar en su advertencia, en su frase final, asterisco, el juicio de Ra es eterno, no hay retorno, asterisco. Ya no había forma de escapar de lo que les aguardaba. La furia del dios solar se estaba desatando, y ningún mortal, por mucho que intentara burlar su voluntad, podía desafiar el poder del sol. Al amanecer del cuarto día desde el hallazgo del ojo de Ra, la maldición comenzó a tomar forma. La ciudad de Tebas, que normalmente se despertaba con los sonidos de la vida cotidiana, estaba sumida en un silencio pesado, como si el pueblo entero estuviera esperando el juicio que Ra había prometido. Los mercados estaban vacíos, las calles desiertas, y el viento había cesado por completo. Un manto de oscuridad se cernía sobre todo, incluso a plena luz del día. Dentro de su casa, Nefertari observaba a su esposo. Amenemhat estaba frente al ojo de Ra, inmóvil como una estatua, pero su rostro no reflejaba ninguna emoción. Los ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora estaban vacíos, perdidos en un abismo insondable. La luz dorada del ojo lo envolvía, y su cuerpo parecía fundirse con la piedra. Ya no era humano, era una extensión del ojo, como si la esencia de Ra estuviera poseyendo cada fibra de su ser. Nefertari intentó acercarse a él, pero algo la detuvo. La figura oscura, la sombra que la había perseguido, apareció ante ella, de pie en el umbral de la puerta. La figura no era un espectro, sino una presencia palpable, real, que emanaba un poder abrumador. Era como si Ra mismo estuviera frente a ella, aunque su rostro era inalcanzable, una masa de sombras y fuego que reflejaba el poder de todo el universo. La voz que surgió de su boca era profunda, retumbante, como un trueno que atravesaba su alma. Te has atrevido a desafiarme, mortal. Has robado lo que no te pertenecía, has desatado la furia de los dioses. El juicio está aquí. El juicio de los muertos. Nefertari sintió como sus piernas temblaban y sus manos se volvían frías como el mármol. La figura de sombras extendió su brazo hacia Amenemhat, y la luz del ojo se intensificó, iluminando la habitación con la intensidad de 1000 soles. Fue en ese momento cuando Nefertari comprendió la magnitud del error que habían cometido. La maldición no solo afectaba a los vivos, sino que amenazaba con destruir sus almas. Tu alma ya está condenada, dijo la figura, mientras la luz dorada del ojo se expandía por toda la casa. Pero no solo tú sufrirás. El juicio se extenderá a todos los que hayan estado cerca de este poder, todos los que hayan tocado el ojo. Una visión aterradora la invadió en ese instante. Vio a Amenemhat de rodillas, su cuerpo retorcido por el poder del ojo, y a sí misma, caída al suelo, absorbida por la oscuridad que la envolvía. La figura de sombras la miraba, esperando que aceptara su destino. De repente, la habitación se llenó de un sonido profundo y atronador, como si el suelo estuviera cediendo bajo sus pies. La tierra misma temblaba, y el viento, que había estado ausente durante tanto tiempo, regresó con fuerza, haciendo que las paredes crujieran.
Nefertari miró por la ventana, y lo que vio la heló hasta los huesos. Una columna de fuego, ardiente y cegadora, ascendía hacia el cielo, como un faro que guiaba las almas perdidas hacia su juicio. «Ra está viniendo», exclamó, al borde de la desesperación. Pero al intentar moverse, las sombras la rodearon, envolviéndola en un abrazo frío. Una voz más, suave y sombría, susurró en su oído. «Tu alma está perdida, Nefertari. No hay retorno». Era la voz de Imhotep, pero no como lo había conocido. Ahora, era solo una advertencia: Ra reclama lo que es suyo. La sala se volvió más oscura, y la figura frente a ella la observaba en silencio, con la cruel serenidad de un dios que no tenía piedad. Pero en ese momento, la luz dorada del ojo de Ra comenzó a desvanecerse. La figura de sombras levantó un brazo, y la luz desapareció, dejando a Nefertari y a Amenemhat en la penumbra. La figura desapareció, y con ella, la sensación de su poder. El silencio se apoderó de la habitación, y en ese mismo instante, una sombra alada descendió del techo. Era una figura que Nefertari nunca había visto antes, pero su presencia era más aterradora que cualquier sombra de Ra. El dios de la muerte, Osiris, había llegado para juzgar sus almas. Ra ya ha dictado su juicio. «Vuestro destino está sellado», dijo Osiris con una voz que resonó como un eco en el vacío. «La maldición ha sido lanzada, y el paso por el Duat es lo que queda por hacer». Osiris extendió su mano hacia ellos, y Nefertari vio que su forma no era humana, sino una presencia envuelta en las sombras de la muerte, cuyas alas negras cubrían la oscuridad misma. Al instante, ambos fueron elevados del suelo, mientras la figura de Amenemhat temblaba de forma frenética. «No será un castigo rápido», dijo Osiris, «porque la penitencia de los mortales es eterna. El ojo de Ra os ha marcado, y la oscuridad será vuestra compañera por toda la eternidad. Solo el juicio de los muertos puede liberaros, o condenaros aún más». Nefertari gritó, pero no fue escuchada. La sombra de Osiris los condujo a través de un portal que se abrió en la misma tierra, un paso que los llevó más allá de la muerte, hacia el mundo de los muertos, el Duat. Allí, en ese abismo donde el tiempo no existía, solo quedaba la condena de aquellos que desafiaron a los dioses, atrapados entre las puertas de la oscuridad. La furia de Ra se convirtió en un faro, guiándolos a su destino sin fin. El juicio de los muertos había comenzado. Y nunca terminaría. La ciudad de Tebas, algún tiempo después, parecía haber olvidado el destino de Nefertari y Amenemhat. Las ruinas que una vez fueron su hogar ya no eran más que vestigios de un tiempo lejano, cubiertos por la arena y la niebla del olvido. Las gentes pasaban por allí sin mirar atrás, sus ojos fijos en los templos de los dioses y las gloriosas construcciones de los faraones, sin saber que, bajo sus pies, yacían los ecos de una historia olvidada, sepultada en el abismo. Pero aquellos que se adentraban demasiado en la oscuridad de la noche, o aquellos que se atrevieron a caminar cerca de las ruinas del hogar de la pareja, sentían un escalofrío inexplicable. No era el viento lo que hacía crujir los muros, ni era la erosión del tiempo lo que desgastaba los cimientos. No. Era algo mucho más profundo, algo que se encontraba en las entrañas de la tierra misma. La sombra de una maldición ancestral que no podía ser olvidada. Durante años, en la quietud de las noches sin luna, los más valientes de Tebas decían escuchar voces provenientes de las ruinas. Voces débiles, apagadas, que susurraban con desesperación, como si clamaran por ayuda desde un abismo lejano. Algunos se atrevían a acercarse,
pero jamás regresaban. Aquellos que volvían, lo hacían con los ojos vacíos, la piel pálida como la muerte misma, sin recordar lo que habían visto, pero con un temor irracional que les nublaba la mente. Nadie osaba preguntarse qué había ocurrido realmente en esa casa, porque nadie quería escuchar la respuesta. Los sacerdotes, antiguos guardianes de los secretos divinos, murmuraban que el ojo de Ra nunca había dejado de observar, y que su juicio sobre los mortales era eterno. Que aquellos que lo habían desafiado, Nefertari y Amenemhat, se habían convertido en sombras errantes en el Duat, en el más allá. Sus almas, condenadas a vagar en la oscuridad, se habían entrelazado con la furia de Ra, condenadas a ser el eco de la desesperación para siempre. Algunos afirmaban que, en el silencio de las noches sin luna, se podía escuchar un lamento lejanísimo, un canto doloroso, como si una voz, la de Nefertari, clamara al viento. Otros decían que, al mirar las estrellas más brillantes, se podía ver el reflejo del ojo de Ra, su resplandor dorado aún presente, aguardando, vigilante, para traer su condena a aquellos que osaran desafiar la voluntad de los dioses. Los ancianos, en sus últimos suspiros, contaban que la maldición del ojo era un recordatorio, un testimonio de la ira eterna de Ra. Y así, la historia de Nefertari y Amenemhat se convirtió en una advertencia transmitida de generación en generación, un eco que resonaba en cada rincón de Tebas y más allá, un recordatorio de la fragilidad humana frente al poder inquebrantable de los dioses. Y el juicio, a pesar de todo, nunca se detuvo. La eternidad estaba sellada.